Esta tarde vamos a continuar con esta serie de, de consejería bíblica, o también puede decirse un taller de consejería bíblica. Te digo que la idea de esto, mi hermano y amigo, es que se ponga en práctica, que sea algo práctico. Y ya hemos hablado de muchas cosas que son, digamos, importantes para informar de forma bíblica qué es la consejería bíblica o la verdadera consejería, que ya como hablamos la primera clase y también la segunda, la consejería bíblica es una consejería noutética, es una consejería que es exegética, que fluye principalmente de las Sagradas Escrituras y que por supuesto su orientación y propósito es totalmente dirigido por la revelación escrita y por el Espíritu Santo. Pero vamos a hablar, vamos a seguir aprendiendo acerca de este trabajo y ministerio de la iglesia tan importante como es el ser consejero de tu hermano o quizás de tu amigo o vecino. Pero quisiera recordar antes de todo que sin embargo, aunque estamos aprendiendo cómo aconsejar a otros, también nosotros seremos aconsejados por la palabra de Dios. Y cuando hablamos de consejería bíblica, quizás alguien te está buscando a ti, o quizás tú te dispones a aconsejar a alguien. La pregunta sencilla sería, ¿por qué razón lo hacemos? ¿Por qué razón es necesario? La respuesta obvia y rápida sería de que lo hacemos y es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque hay dificultades. La consejería, por definición, hablamos de dar guía, ¿no? De poder ayudar y auxiliar a alguien. Si yo considero que en mi vida no hay problemas, si en mi vida no hay dificultades, yo no iré a buscar ayuda de nadie. Yo pienso que todo está bien. Así que el hecho de que la consejería exista y sea necesaria, hablamos entonces de que hay problemas. Hay problemas en mi vida, hay problemas en mi hogar. Aquellos que están casados podrán decir, hay problemas en mi matrimonio. Aquellos que son parte de una iglesia dirán, hay problemas en mi iglesia. La realidad, mi hermano y amigo, es que sin importar a dónde vayas, van a haber problemas, van a haber dificultades. Y esto es, por supuesto, porque somos seres caídos en un mundo caído. Así que, ¿qué podemos esperar? Caos, a donde vayamos. Pero sin embargo, entendiendo que la palabra de Dios, siendo esa guía suficiente para la vida, nosotros acudimos a ella. ¿Para qué? Para prestar ayuda a aquel que la necesita. Así que hay un problema. La pregunta sería, ¿cuál es el problema? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Qué está pasando? Por esa razón el título de esta tercera clase de consejería bíblica es Entendiendo el Corazón. Ese es el título, Entendiendo el Corazón. Si algo debe hacer el que aconseja, es entender que el corazón es parte del problema del hombre. Y para esta clase quisiera hacerlo en dos partes. Primera parte sería una pregunta y es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es una pregunta incluso de que tú, futuro consejero o consejero de esta iglesia, debes hacerte. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y segundo, ¿qué hacer con la raíz del problema? Otra pregunta, ¿qué hacer con la raíz del problema? Habiendo dicho esto, quisiera proceder a la primera parte y es preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Cuando hablamos de este punto o hacemos esta pregunta, creo que de hecho es algo que usted quizás ha hecho en su día a día. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Y sabes algo? Cuando vemos este caos, estas dificultades, viene este hombre angustiado y dice, por favor, ayúdame. Necesito que me des un consejo. Y este hombre está agonizando, está atribulado por los problemas y te dice a ti, ayúdame. Pero mi hermano, tú como consejero debes entender primero que para ayudar a esa persona realmente debes entender cuál es el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quizás podrá decirte muchas cosas como, por ejemplo, es que mi pareja, mis hijos, el trabajo, mi jefe. Pero tengamos cuidado, mis hermanos.
Ya hemos hablado de que no debes tener temor para aconsejar a alguien. Tú estás en la capacidad de hacerlo. Si eres hijo de Dios, pueblo de Dios. Tienes su palabra, tienes el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Tienes la capacidad de hacerlo. Pero sin embargo, sí debemos temer el no dar un buen consejo. Y para dar un buen consejo, debemos entonces primero determinar cuál es el verdadero problema de tu aconsejado o esta persona que necesita de tu ayuda. Por esa razón la pregunta de que por qué hacemos lo que hacemos es una pregunta profunda. Porque pretendemos como consejero no simplemente tratar lo externo o rápidamente decirte, oye, mira, tienes este problema, bueno, esta solución, hazlo. Como si fuera un remedio mágico. Tenemos estos 3 pasos, síguele cada uno con exactitud y todo se va a resolver. Así no es como el consejero bíblico debe tratar los problemas de sus aconsejados o de sus hermanos o de sus vecinos. Debemos tomar el tiempo y determinar realmente de dónde viene el problema. Para esto quisiera leer con ustedes Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Si lo puede buscar en su Biblia, sería buenísimo. Marcos 7, del 20 al 23. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dice estas palabras y dice Marcos 7, del 20 al 23, dice, mas decía de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema? Mi hermano, yo creo que el problema es mi esposa. Es que mi esposa es un poco rebelde, no se deja guiar. Mi hermano, el problema son mis hijos, son bastante rebeldes, no obedecen, me estresan, me obstinan, y por eso yo grito, por eso los empujo, por eso comienzo a ofenderlos. Son ellos, hermano, son ellos, amigos, ¿no? No es lo de afuera lo que contamina, sino que aquí está en tu corazón. Mi hermano, entiende, Jesús dice claramente aquí en estas palabras que lo de dentro del corazón de los hombres, de ahí es donde salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, y hay una larga lista. Y en resumidas cuentas lo que Jesús dice es, todo lo malo, todo eso que te causa a ti daño, como también causa daño a otras personas, todo eso sale de tu propio corazón. Interesante, ¿no? Cuando estamos buscando un problema, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a nuestro corazón o vamos a otras personas? No, vamos a otras personas. Y comenzamos a buscar, no sé, la fuga o el problema afuera. Y Jesús dice, la cloaca de mal está dentro de ti. Ese olor o digamos ese mal nace de ti. Bueno, estas palabras pienso yo que serían confrontativas para un pueblo israelita que consideraba ser justo. ¿Te imaginas un israelita justo, legalista? Dirá, no, entonces esto es el problema es es mi amigo, mi hermano de la sinagoga, oh, qué hombre tan insolente. Por eso yo hago esto y por eso hago esta otra cosa, pero Jesús le dice, no, este es el corazón que salen todos estos males. Dice, todas estas maldades de dentro salen y estas son las que contaminan al hombre. Jesús claramente está diciendo acá que es el corazón de donde nace o se origina el caos y la maldad que tanto nosotros sufrimos. Pero ¿qué es el corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, no habla principalmente, de hecho no está hablando normalmente de un músculo que bombea sangre. No está hablando de eso. Cuando habla del corazón, hablamos del ser del hombre. Hablamos de sus emociones, de sus voluntades, sentimientos, de sus palabras, de sus pensamientos. A eso la Biblia hace referencia cuando habla del corazón. En pocas palabras, cuando hablamos del corazón, hablamos
de lo que es el hombre. Hablamos de ti, hablamos de mí, ¿por qué? Porque ese es el centro de operación del hombre. Quizá la pregunta sería, ok, hermano, si el corazón es el problema, entonces ¿por qué es importante o vital considerarlo en la consejería? Hay dos razones, y esta la comparto haciendo referencia a la predicación de nuestro hermano Pastor Plinio de la Iglesia Trono de Gracia, y él hablaba de dos razones. Primero, es importante considerar esto para evitar tratar con nuestras luchas de manera inapropiada. Recuerda, eres un consejero y vas a ayudar a alguien. Así que es importante saber de antemano de dónde yace el problema para que no pierdas tiempo buscando los problemas en otro lugar, ni mucho menos actuando o aconsejando de forma inapropiada o de forma incorrecta, debido a que no realmente no están atacando el problema o la raíz del problema realmente. Segundo, debemos considerar esto al momento de aconsejar para evitar buscar culpables fuera de nosotros. Y recuerda, estamos enseñando cómo aconsejar, pero sin embargo estas verdades también aconsejan nuestro corazón y nos hacen recordar de que el problema está en nosotros, no en otras personas. Tenemos una tendencia precisamente a hacer lo contrario. El Señor Jesús dice, el problema está en tu corazón, y nosotros decimos, no, el problema está en otra persona. Estamos acostumbrados quizá a echarle la culpa a otras personas por nuestras malas acciones, por nuestras fuertes palabras, por nuestras malas decisiones, por nuestras incorrectas actitudes e incluso por nuestros malos pensamientos. No, yo pensé eso porque esta persona hizo eso. Pero ¿sabes qué? El problema no está ahí, afuera. ¿Qué deseas, mi hermano y amigo? ¿Qué estás buscando? Déjame decirte que eso que tú tanto deseas, buscas, eso domina y controla tu vida, porque eso es lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que provoca? Piensa un momento, porque entiende, así como tú, como la consejera tiene necesidad, tú también tienes necesidad de estas palabras, de estas preguntas. ¿Qué es lo que provoca que tú actúes o hables de esa manera, que de hecho tú sabes de antemano que es inapropiada? ¿Qué lo produce realmente? Cuando acá el Señor Jesús habla del corazón, está hablando que el corazón nacen todas las actitudes y acciones. Y dice, vienen del corazón. No es al revés, no es el entorno, el lugar es el que contamina mi corazón. No, es al revés. Lo que hay en tu corazón contamina lo externo. Hace ver la maldad que se origina por lo que hay dentro de nuestros corazones. Mi hermano, lo externo revela lo interno. Y eso quisiéramos ver, lo podemos ver en Lucas capítulo 6, del 43 al 45. Lucas 6, del 43 al 45. Y dése cuenta que todavía sigue hablando el Señor Jesús. O sea, el gran consejero, el perfecto consejero noutético está hablando. ¿Y qué dice? Dice, porque no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca el bien. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca el mal. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. El Señor Jesús sigue hablando y sigue diciendo. Y sigue respondiendo a la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Aquí el Señor Jesús en otra situación sigue hablando del mismo problema. El problema es el corazón. ¿Pero cómo lo hace? Él usa una ilustración bastante sencilla y de hecho creo que sería bastante buena para aclarar el tema del corazón. El Señor Jesús dice algo. Oye, es muy sencillo. Tan sencillo como decir que un mal árbol es mal árbol ¿por qué? ¿Porque da buenos frutos? No, ¿verdad? Es porque da mal fruto. Al contrario, también es lo mismo. Está diciendo,
Ustedes conocen y saben cuando el árbol es bueno por lo que da, o sea, por lo que produce, externamente hablando. Así que lo que se ve de afuera, lo externo, determina la naturaleza de la planta, su estado real. Si está enferma, daría mal fruto. Si está saludable, va a dar buen fruto. Y sabes algo, muy sencillo entenderlo, ¿verdad? Todos aquí estarán de acuerdo con eso. Todos están de acuerdo de que si yo veo una planta y el fruto está algo oscuro, quizás con mucho gusano o algo negro, usted diría, esta planta está enferma, tiene un problema. Pero sin embargo, date cuenta cuántas veces nosotros hemos negado esta realidad en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces no hemos dicho o pensado de que todo este problema que hay en mi vida es causado por otros, por lo externo? No, mi hermano. Jesús dice, no, es que el hombre bueno, del dentro de su corazón habrá de dar las cosas, saca el bien. Mas el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca el mal. Y luego termina con estas palabras muy conocidas, porque la abundancia del corazón habla su boca. ¿Quieres conocer lo que hay en el corazón de una persona? Escúchalo hablar. ¿Quieres conocer lo que hay en el corazón de una persona? Ve cómo actúa, qué decisiones toma, qué está haciendo. Es impresionante esto porque de hecho yo acostumbro también a decir esta frase que muchos otros hermanos quizás dicen. Incluso hombres no creyentes dicen, es que Dios y solamente Dios conoce el corazón. Y sí es verdad, solamente Dios lo conoce. Dios conoce con precisión cada intención de tu corazón y de mi corazón. Pero sin embargo, hay que entender que Jesús nos está diciendo en este momento, con sus palabras, que nosotros, que estamos afuera, de forma externa, viendo lo que sucede con esta persona, podemos determinar algunas cosas que dominan y sellan el corazón de un hombre. Esta realidad es bastante importante. No solamente porque entonces diremos al aconsejado, hermano, este problema, ¿sabes algo? No, ese no es el problema. Oye, hermano, pero entiéndelo. La razón por la cual sigue la misma situación es porque has atacado de forma incorrecta el problema. Has estado atacando externamente hablando, pero el problema está dentro de ti. Mas, sin embargo, también es importante aplicarlo a nuestra propia vida, porque acostumbramos a decir, bueno, es culpa de otra persona, es culpa de mi hermano, es culpa de que hicieron las cosas muy mal conmigo. Mas, sin embargo, el Señor claramente dice que si hay un mal externo, es porque ese mal se habita y mora en tu corazón. Así que no tratemos de justificarnos. Si hemos pecado y ofendido a Dios, aceptémoslo como tal, como un pecado y una ofensa ante Dios. No digamos fue culpa de otra persona, no, yo soy el culpable. Porque ese mal externo que perjudica a otros, que quizás puede incluso hasta avergonzarte, fue de tu corazón. Nadie podrá sembrar nada en ti. Lo que hay en tu corazón es responsabilidad tuya, no de otra persona. Así que aquí dice claramente la palabra que de la abundancia de nuestros corazones se manifestará algo externamente hablando. Hermanos, no podemos desconectar el corazón, o sea, nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestras intenciones con la forma como vivimos. Nuestras actitudes, nuestras acciones, todo eso es revelado con nuestra forma de vivir. Pero quizá la pregunta sería, ok hermano, me has dicho que el corazón es el problema, entonces ¿cómo tratamos el problema del corazón? ¿Cómo tratamos el problema del aconsejado? Antes de decir esto o responder a esta pregunta, quisiera hacer mención a que hay que hablar de lo que no se debe hacer, que de hecho se hace muchísimas veces al momento de aconsejar. Si el problema es el corazón y es algo interno, entonces ¿por qué tratar el problema de forma externa? ¿No lo pensaría usted? Para esto quisiera poner una ilustración que de hecho muchos hermanos la han usado, pero quisiera nuevamente usarla. En este lugar acá no hay una planta frutal, más sin embargo atrás sí hay. Usted imagínese que por alguna razón se planta un árbol de manzanas allá atrás. Y usted ve la planta, va creciendo, pasan los años,
y usted todavía sigue esperando manzanas. Y usted dice, wow, llegó diciembre, quiero comer manzanas. No tiene manzanas, ¿qué está sucediendo? Y quizá viene un hermano y le dice a usted, hermano, ¿usted sembró esa planta? Sí, yo la sembré hace muchísimo tiempo. Hermano, le quiero decir algo. No se moleste, no, pero quisiera decirle que su planta, la planta que usted sembró, no está produciendo manzanas. Algo le está pasando. Usted dice, sí, mi hermano, sí. Ok, hermano, yo lo resuelvo rápido, tranquilo, no se preocupe. Viene el próximo domingo, el hermano viene al culto, sale atrás, y a distancia ves la planta que tiene frutas. Y quizás el hermano puede decir, hermano, la planta está produciendo frutas, qué bueno, ha resuelto el problema. Pero resulta que el hermano lo que hizo fue ir a la tienda, comprar unas cajitas de manzanas y las guindó en el árbol. A distancia podría decir cualquier persona, está llena de frutos, ¿qué productividad tiene esa planta? Mas sin embargo, pasan los días, las semanas, y luego nos damos cuenta de que realmente nunca el problema se trata. ¿Sabes algo, mi hermano? Nunca hagas esto con el que vas a aconsejar. Nunca lo hagas. Porque sí, quizás la primera semana va a parecer toda una prosperidad, wow, maravilloso. Todos vamos a disfrutar del fruto del árbol, pero a las semanas o al tiempo nos daremos cuenta que la condición real y el problema todavía sigue existiendo. ¿Por qué, mi hermano? Pues sencillo como el hecho de que si yo quisiera acomodar realmente el problema, debería atacar la raíz del problema. Debería pensar de que por alguna razón la planta, quizá le cayó alguna plaga en sus raíces, o quizás hay algo que le está afectando realmente. Y si yo ataco el problema de raíz, algo que lleva mucho tiempo, por cierto, vamos a ver los resultados reales, genuinos, de algo que se está llevando a cabo. Y quizás es algo, esta ilustración del poco tiempo y más tiempo, es quizás una de las razones por la cual quizás a eso incluso damos mala consejería. O sea, vamos apresurados, rápidos, y yo es que estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, y de repente viene este hermano necesitado, y tú le dices, hermano, haga esto y esto. El hermano se da quizás muy contento pensando que esa es la solución real, pero luego se da cuenta de que no ha sido así. Así que se debe tratar los problemas de raíz. Y en este caso, a la luz de lo que el mismo Señor Jesús ha dicho, la raíz del problema está en el corazón. Así que, hermano, no hagas esto, no piensas o no apliques un consejo en base a lo que externamente podemos ver o está sucediendo. No lo hagas de esta manera. Ve y apunta al corazón. Y esto es algo tan serio como el hecho de que si tú no haces esto en tu consejería bíblica, ¿sabes qué estás haciendo? El trabajo que también te puede hacer un psicólogo o un motivacional o un motivador. Realmente no se trata el problema de raíz. Y quisiera leer Éxodo 20, versículo del 1 al 3. Para seguir entendiendo entonces al corazón. Recuerda, el consejero debe entender la naturaleza del corazón caído, de su corazón y del corazón del aconsejado. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20? Dice la palabra del Señor. Y habló Dios a y Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice luego, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego continúa diciendo, no te las imágenes los que están en la tierra, como están en los cielos. Ya todos conocemos este pasaje, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué informa este pasaje en cuanto al problema del corazón? Pues bueno, mi hermano y amigo, la razón por la cual el primer mandamiento es no cometerás idolatría. Dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Sabes por qué es? Porque el principal pecado de tu corazón, de tu vida y de mi vida es la idolatría. ¿Sabes algo? El problema del hombre es un problema de adoración. Y nosotros como consejeros debemos ayudar al aconsejado a que ofrezca una correcta, una verdadera adoración a Dios. ¿Por qué? Porque eso es la solución real al problema. Tú dirás, pero ya no entiendo cómo que idolatría, adoración correcta. ¿Sabes algo? Dios en sus planos o sus diseños originales nos creó para adorar al único Dios vivo y verdadero.
Mas, sin embargo, luego el pecado vino al hombre. ¿Y qué hizo el pecado en nuestra vida? Distorsionó lo hermoso y bello que Dios había implantado en nuestra naturaleza. Así que por el pecado no dejamos de adorar, no, seguimos adorando, pero tristemente por el pecado tendemos a levantar altares, ídolos en nuestros corazones. Y el Señor Jesús dice, mejor dicho, Dios dice, no deben cometer el pecado de idolatría, no lo deben hacer, no deben levantar altares a dioses ajenos, no lo deben hacer. Este mandamiento y primer mandamiento revela la raíz del problema, de toda dificultad y de todo problema humano. Pregúntate, ¿por qué cuando alguien viene a hablar conmigo, viene quizás a exhortarme, a aconsejarme, yo me molesto, me incomodo? ¿No será porque tenemos una imagen bastante grande de nosotros mismos? ¿No será que quizás tenemos un ídolo forjado por manos y este ídolo se llama nosotros, el yo? Si tú dirás, no, es que yo estoy bien, estoy en lo correcto, no entiendo, ¿verdad?, por qué me estás diciendo estas palabras. Pero entiéndelo, todos somos adoradores. Y eso que tú adoras en tu corazón, Él arropa y es inevitable que Él influya tu forma de actuar, tu forma de vivir. Cuando hablamos de ídolos, podemos hablar quizás de una lista infinita, pero quisiera hacer mención a 6 para que tengan referencia a estos ídolos que por tendencia nosotros levantamos en nuestros corazones. Quizás el ídolo de tu aconsejado o tu ídolo sea el control. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como tú esperas? ¿Cuáles son tus actitudes, tus respuestas? ¿Sabes algo? Cuando tu ídolo es atacado, cuando tu ídolo se es colocado de forma que pueda ser vulnerable, como tú amas lo que adoras, tu forma de responder no será la correcta. Así que pasa, pregunta, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como yo espero? Me molesto, comienzo a gritar, a ofender a otras personas. Es tu ídolo. Tú anhelas y exiges tener el control de todo. Otro ídolo, orgullo. Quizás este es el que más se levanta en nosotros mismos. Siempre levantamos un altar al orgullo. Y sin embargo, cuando lo tumbamos, al otro día lo volvemos a levantar. Otro ídolo, la comodidad. ¿Cuántas veces por estar más cómodo o sentirme más a gusto conmigo mismo y quizás hallar la comodidad para mi vida, no ofendo a mi hermano o incluso no considero las necesidades de otros, que son solamente en mí? Otro ídolo quizás puede ser la conveniencia. Si esto me conviene, pues lo voy a hacer. Otro ídolo, el placer. Otro ídolo también quizás puede ser incluso el temor a los hombres. Por alguna razón me preocupa mucho lo que otras personas pueden pensar de mí, por eso dejo de hacer lo que debería hacer, porque me preocupa lo que otros van a pensar. Es un ídolo. El placer quizás puede ser un ídolo para aquel que es adicto a la pornografía. ¿Por qué razón él se sumerge en este pecado? ¿Por qué razón él le rinde veneración constante a esto? Porque es un ídolo que hay en su ser, en su corazón. Y este exige una constante adoración. Debemos descubrir cuál es el ídolo que yace en nuestros corazones, en el corazón también del aconsejado. ¿Para qué? Para que entonces ataquemos el real problema del hombre, que es un problema de adoración. ¿Sabes algo? El placer es algo bueno. Dios lo dio al hombre y a la mujer. Mas, sin embargo, cuando el placer domina tu corazón, esto te lleva a sobrepasar los límites sanos y buenos que Dios colocó. Así que entiende, incluso tú puedes hacer un ídolo de algo lícito, de algo bueno. Así que no pienses, es que eso es algo bueno, así que no podría yo hacer un ídolo de eso. No, incluso de eso también lo vas a hacer. Porque el problema no está en eso, el problema está en tu corazón, recuérdalo. Así que si pensamos entonces, por lo que la palabra de Dios dice, que el problema yace en el corazón de los hombres, entonces ¿cómo tratar la raíz del problema? ¿Cómo trabajar el corazón? Quizás viene un hombre y dice, oye, mi hermano,
Mi esposa, esta semana ha sido una semana bastante difícil. Me ha gritado, me ha insultado. Y por eso, mi hermano, yo la ofendí, me le grité. Hermano, ¿qué hago? ¿Qué usted me recomienda? Porque más que esto pasa todo el tiempo, siempre está sucediendo. Que usted puede tratar el problema de forma externa y podrá decir, bueno, entonces, divórciate. El problema es tu mujer. O quizá vienen los padres y dicen, mira, hermano, mis hijos, son tremendos. Y esta semana estaba bastante estresado, me ha irado contra ellos. ¿Qué me recomienda, hermano? Si trata el problema de forma externa, podrá decir, bueno, hermano, déjele sus hijos a su abuela, al abuelo de los niños, y váyase de vacaciones. Y usted verá que todo se solventa. ¿Sí? Hay que entender cuál es realmente el problema. Y si el problema no está afuera, está en mi corazón, entonces, ¿qué debo hacer? Quisiera leer Santiago, capítulo 4, de 7 al 10. Y con esto estaremos pasando a la segunda parte de este taller, y es qué hacer con la raíz del problema. Estas palabras que se hallan acá, mi hermano, son palabras que se ubican luego de haber dicho Santiago, luego de haber declarado de que el corazón nacen las guerras, las contiendas, los pleitos, las codicias, el deseo de matar a otros. Las guerras nacen del corazón. Pero Santiago no simplemente queda ahí con simplemente señalar el problema. Mira, el problema es el corazón. Y de hecho tú tampoco debes hacer lo mismo. Quizás usted diga, hermano, ya sé entonces que el problema es el corazón. Y un hermano te dice, hermano, tengo este problema, papá, y te comienza a escribir todos los problemas y tú le dices, hermano, tu problema es el corazón. Dios le bendiga. No haga eso. Tenga misericordia. Si el problema es el corazón, entonces ahora guíele, enséñale por la palabra cómo tratar ese problema del corazón. Si la razón por la cual yo insulto, regaño de forma indebida, incluso puede hasta maltratar a mis hijos cuando las cosas no salen como yo pienso o demando, y quizás el problema sea un problema de idolatría en cuanto al control o en cuanto a la comodidad, entonces, ¿qué hacer? Santiago capítulo 4, de 7 al 10. Dice la palabra del Señor. 4, disculpe, 4. 4 de 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad los corazones. Dice luego, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillad delante del Señor y Él os ensalzará. Amén. Por cuestiones de tiempo voy a decir de forma rápida lo que debemos hacer para tratar el problema del corazón. Santiago comienza diciendo, someteos al Señor. Mi hermano, si quieres realmente tratar el problema de tu corazón, de idolatría, o el problema de idolatría de otro, debes entender de que debemos someternos al Señor. ¿Y esto sabe qué quiere decir? Someternos a la palabra de Dios. Debes someterte y reconocer que la verdadera sabiduría y entendimiento para tratar de forma adecuada tu problema es la palabra de Dios. Es reconocer el señorío de Cristo. Si tú te sometes a la palabra de Dios, te aseguro, tu problema será solventado. ¿Por qué? Porque tu forma de actuar y de trabajar con el problema no será según tu criterio o pensamiento, será según el consejo de Dios. Luego dice, resistir al diablo. Lo segundo que debes hacer es entender, mi hermano. Tú que aconsejas o quieres aconsejar, debes entender que tu amo es otro ya. Entiende que ya Satanás no tiene un dominio sobre tu vida. No lo tiene. Porque tú, si has sido rescatado por la gracia de Cristo, ya tú tienes un nuevo Señor, un nuevo amo. Tú le perteneces a Cristo. Y qué interesante, ¿no? Aquí dice resistir al diablo. Y muchos dicen, te arrebato, diablo, mis cosas, mi familia, mis cosas. No hay nada que arrebatar al diablo, mi hermano. Si tú eres de Cristo, tú eres del Señor. Nadie
te arrebatará. Luego dice, acercarse a Dios, acércate a Dios. Esto, por supuesto, hablaría de reconocer nuestra necesidad de Él. Muchos son los que están en problemas, atribulados por dificultades. ¿Y sabe qué hacen las personas? Por pensar o creer que el problema es eterno, comienzan a decir, bueno, es que mi pareja debe cambiar, mis hijos deben cambiar. Y así vamos, pasando todo el tiempo, los días, pensando que el problema es afuera, es de otro. ¿Sabes qué haces con esa actitud? Nunca vas a acudir a Cristo, nunca vas a acudir al Evangelio. Porque pensarás entonces que para solventar el problema debes cambiar cosas externas de tu vida y no, es el corazón el problema. Y si el corazón es el problema, solamente Dios puede tratarlo. Así que el acercarse a Dios, reconociendo que nuestro corazón es el que está viciado y adicto al pecado, es reconocer nuestra necesidad de Él. Es ir en oración y clamar a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude. No hay una mayor muestra de orgullo que la falta de oración. Cuarto, limpiar nuestros corazones. Aquí habla, mi hermano, que para lidiar de forma adecuada con el problema del corazón debemos arrepentirnos entonces del mal que yace en nuestro ser. Debemos arrepentirnos de los altares que hemos levantado en nuestro corazón. Debemos arrepentirnos de nuestra conducta interna y externa para ser limpiados. Luego también dice, afligidos y llorar. Habla acá de ser quebrantados realmente por el pecado que hemos cometido. Entendiendo que el pecado, mi hermano, produce una pérdida de gozo de la salvación. Luego dice al final, y humillaos ante el Señor. Mi hermano, si tú eres orgulloso y no quieres humillarte ante Dios y ante su palabra, tristemente el problema seguirá. Debes reconocer que el estado en el cual se halla tu corazón es un estado deplorable, es un estado de maldad y que necesita el perdón y la gracia del Señor. Y para eso debemos reconocer que somos realmente pecadores. Debemos humillarnos ante la presencia del Señor. Y quisiera terminar diciendo estas palabras. Y es que si el problema es el corazón, debemos entender que solamente Cristo puede resolver, solamente el Evangelio lo puede resolver. Yo se lo he dicho a muchas personas, tienes un dolor de pie, te caíste, te golpeaste, tienes un dolor de cabeza, tómate una pastilla, te golpeaste, tienes una lesión física, ve al doctor. Pero si tu problema es un problema de ansiedad, de temor, de angustia, de lujuria, de patanería y muchas otras cosas más, entonces tienes que ir a Cristo, no vayas a otro lugar. No vayas al psicólogo pensando que te va a ayudar. Él sí, posiblemente coloque unas fruticas, la quinta en tu vida, pero al poco tiempo eso se va a perder. Así que mi hermano y amigo, entiende que solamente el Evangelio puede solventar y dar solución al verdadero problema del hombre, el problema del corazón. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué solamente Cristo puede hacerlo? Porque Cristo murió en la cruz para vencer esa adicción al mal, al pecado, que te daña a ti y también daña a tu prójimo.